Y como hablamos del mundo y hablamos de cualquier rincón, hoy se conmemora un acontecimiento, el fin de un acontecimiento que golpeó duramente a la humanidad. Hoy precisamente, 8 de mayo, pero de 1945, hace exactamente 78 años, se producía el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a ver, si buscamos la definición en el diccionario, una guerra es un conflicto bélico o una lucha armada entre dos o más países o bandos. El concepto en realidad se relaciona con términos como batalla, combate, lucha, entre otros. Mundial, por su parte, es un objetivo que de pronto nos lleva al término, particularmente, y según la Real Academia Española, este adjetivo permite nombrar aquellos que se desarrolla en varios países del mundo. Entonces la noción de guerra mundial, por lo tanto, se utiliza para referirse al conflicto bélico a gran escala que cuenta con la participación de países de distintos continentes. Existe consenso respecto de la existencia de dos guerras mundiales a lo largo de nuestra historia. La Primera Guerra Mundial y obviamente la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se la sitúa entre los años 1939 y 1945. Mundial entonces es un calificativo, yo diría que un poco tramposo, porque durante ese periodo, más del 90% de la población mundial seguía con su vida normal. Por caso nosotros, los argentinos, bueno, casi toda Latinoamérica, 90% de la población mundial. Algo que otros países de pronto se involucraron mandando un barco o un centenar de soldados al conflicto. Pero algunos países perdieron millones de personas, otros casi ni participaron o simplemente dijeron simpatizar con alguno de los bandos y declararon la guerra, pero no se involucraron. Nuestro caso, el de la Argentina. En la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, se movilizaron más de 60 millones de soldados y fallecieron 10 millones de personas. El conflicto estalló por el enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, que contó además con la participación de Rusia, de Alemania, Francia, el Reino Unido, Bélgica, Japón, Estados Unidos e Italia, entre algunos otros países. Hay quienes dicen que la Segunda Guerra Mundial fue el único conflicto que verdaderamente se desarrolló a escala planetaria. Intervinieron más de 70 países y murieron unas 60 millones de personas, lo que supone cerca del 2% de la población mundial de esa época. La historia puso en evidencia una vez más la condición humana, ¿no? Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Europa había quedado recubierta de imágenes de espanto, como las que en este momento Martín Rueda está poniendo en pantalla.
Sin embargo, 20 años después se volvió a cubrir de cadáveres. A Auschwitz e Hiroshima le siguieron durante el siglo XX Corea, Argelia, Vietnam, la amenaza constante de catástrofes nucleares, la guerra entre Irán e Irak, el Golfo, la guerra de los Balcanes y no hace poco la cruenta guerra civil en Siria. Y ahora, que nos toca de cerca y nos duele, la condenable invasión a Ucrania por parte de Rusia, que ya ha cumplido un año. Por último, algunos dicen que la pandemia del COVID-19 fue una guerra bacteriológica, reitero, y silenciosa, pero no menos condenable si así hubiese sido. En este siglo XXI no encontramos tregua alguna. El derramamiento de sangre ha sido una constante para el género humano. Las guerras existen para que en el marco de ellas todo esté permitido. Frente a la realidad de estas imágenes atroces, se vuelven naturales y parte de nuestra vida cotidiana. Cabe volver a preguntarse por qué seguimos atribuyendo causas de todo tipo a la violencia que forma parte de nuestras sociedades. La Segunda Guerra Mundial fue el destructor de pueblos y recursos más indiscriminados de la historia moderna. Los demógrafos han estimado la pérdida de civiles, mató al menos el doble de inocentes que de soldados, que suman por lo menos 21 millones. Los países del eje perdieron más de 3 millones de civiles, los aliados alrededor de 35 millones, entre los cuales más de 28 millones eran rusos y chinos. El peor asesino individual fue el sistema de campos de concentración y de trabajo esclavo alemán, en el cual por lo menos 12 millones de personas murieron. De estas víctimas, 6 millones eran judíos europeos que habían sido deportados de cada país ocupado y de los países integrantes del eje, y por propósito de limpieza étnica y durante los últimos años de la guerra por genocidio, una barbaridad total y absoluta, incomprensible. Las otras víctimas eran trabajadores esclavos juntados para la construcción de fábricas que murieron de inanición y enfermedades. Los bombardeos estratégicos causaron entre 1,5 millones y 2 millones de muertes en Alemania, en Japón, en Francia, en Gran Bretaña. Miren, hay todavía muchos misterios que develar, y entre ellos, ¿cómo vivió el pueblo alemán la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso se sintió derrotado o liberado al final de la guerra? Y sobre esto no hay demasiado escrito. Lo mismo ocurre con el afán de explicar los orígenes de las guerras. Son las ideologías, capitalismo, imperialismo, entre otros, las culpables de todo. Etiquetas que parecen tranquilizar al hombre, pero que en esencia no explican absolutamente nada. El día 2 de mayo de 1945, Berlín capitulaba. El día 7, en Reims, Francia, el general Jules firmó la capitulación de toda Alemania ante el general Eisenhower. El día 8
En Berlín, el mariscal Keitel hizo lo propio ante los soviéticos, en este caso representado por el mariscal Zhukov. La guerra, sin embargo, aún no había concluido, porque en Asia los japoneses seguían resistiendo. Cuando las guerras se terminan, se cuentan las pérdidas humanas y materiales. Qué horrible, ¿no? Estadísticas sobran, explicaciones también. Muchos esfuerzos y muchas declaraciones para intentar justificarlas, pero muy poco para intentar frenarlas. Y aquí me hago una pregunta, ¿no? ¿Será que la verdadera guerra, la del hombre contra sí mismo, no acaba nunca? Amigos, transcurrieron 78 años y este 8 de mayo quizás sea un muy buen momento, hoy con una guerra sectorizada en Ucrania y en Rusia. Insisto, quizás sea un buen momento para que juntos reflexionemos y trabajemos para que nunca más se resuelvan las diferencias con sangre inocente.